Listo. Estamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nosotros somos el grupo uno, compuesto por eh, Napoli, Morán y Ludueña, quien les habla. Nosotros vamos a hablar sobre el uso de generadores de ruido con un analizador de espectro, cómo hacerlos trabajar en conjunto. Eh, Vamos a explicar cómo se pueden medir filtros electrónicos utilizando un analizador de espectros y un generador de ruido. Este método es especialmente útil cuando no contamos con un generador de seguimiento o también llamado tracking generator, em, que normalmente es el instrumento más adecuado para este tipo de mediciones. El problema que se plantea es que muchos analizadores de espectro no tienen incorporado un generador de seguimiento, lo cual limita bastante la posibilidad de trazar la curva de un filtro. Frente a este problema, la solución que se propone es el uso de una fuente de ruido de banda ancha. Eh, ¿Quieres pasar a la siguiente? Mm. Que estaba ahí. Esta fuente de ruido es un dispositivo muy económico que puede conseguirse por menos de $10 generalmente y genera un espectro relativamente plano a lo largo de un rango amplio de frecuencias. El funcionamiento interno se basa en un diodo, sin más, de un rango, de un rango amplio que produce ruido de manera natural. Y luego esa señal se amplifica con una serie de transistores en cascada y finalmente la señal de salida se entrega a través de un conector SMA listo para realizar las mediciones. Entonces, de esta manera, con un equipo muy simple y accesible para todos, se puede reemplazar el generador de seguimiento y obtener resultados prácticos que en muchos casos superan a los resultados con equipos de un mayor costo. Así es. Y ahora yo voy a hablar del proceso de medición, que principalmente se divide en dos fases. La primera es la normalización de la señal, que este paso sí o sí se tiene que hacer para eliminar las características propias de la fuente de ruido para la medición final. Entonces primero se conecta la salida de la fuente de ruido, se conecta directamente a la entrada del analizador del espectro usando algún adaptador como un AVNC. La configuración del analizador se configura para cubrir el rango que nosotros queramos. En este ejemplo que tengo acá en pantalla, se utilizó para una frecuencia central de 500 mega para un rango de 1 giga, cubriendo 1 giga. Bueno, ahí podemos ver cómo era bastante plana la señal y se normalizó a 0 dB, para que cualquier desviación será causada por un componente insertado en la señal. Este es el paso uno y el paso 2 ya es la medición del filtro. Cuando ya tenemos normalizado, se procede a medir el filtro. Se inserta el filtro, en este caso se usa un filtro, como vemos, un pasabajo, entre la salida de la fuente de ruido y la entrada del analizador de espectro. En la pantalla se observa cómo funciona el filtro, el pasabajo, y cómo se ve que las frecuencias bajas las pasa y las altas las atenúa. Bueno, es muy importante usar la función de promediado. Como podemos ver, sin promediar, la señal sale como muy distorsionada y con bastante ruido. Ahora, un promediado bajo, como en la imagen del medio, se observa que mejora significativamente y es rápido en la función de barrido. Ya el promediado alto se ve que es un poco más silencioso, es un poco más estable, pero sin embargo esto ralentiza la velocidad cuando se actualiza el barrido, así que no es del todo recomendable.
Bueno, para terminar, vamos a comparar este método con otros utilizados para medir filtros de RF. El primer método es el más tradicional, que es usar un analizador de espectro generador de seguimiento, como lo es el HP8921. Es un equipo profesional que emite una señal sincronizada con el barrido y traza directamente la curva del filtro. Es muy preciso, pero también es muy caro y no siempre está disponible. Con el segundo método, podríamos utilizar un analizador de redes vectoriales, tal como es el Nano BNA, un dispositivo que mide el parámetro S21 y que corresponde a la transmisión del filtro. Es una opción económica, accesible y los resultados coinciden muy bien con los equipos profesionales. Pasamos ahora al tercer método, que es el que nos interesa, el cual consiste en usar un analizador de espectro con una fuente de ruido externa. Este método funciona bien, pero tiene algunas limitaciones, como un rango dinámico menor. Eh, bueno, un caso interesante es el del Tiny SA, un analizador de espectro que es bastante económico. Cuando se usa en modo automático, el equipo puede sobrecargar su entrada y mostrar resultados irreales, como rangos dinámicos exageradamente altos. De todas formas, la solución para esto es simple y consiste en cambiar al modo manual. Ahí está. Consiste en cambiar al modo manual y aplicar una atenuación de entrada, por ejemplo, de unos 20 dB. Con este ajuste, la medición se corrige y los resultados coinciden con los de los equipos profesionales. Bueno, la conclusión principal es que hoy en día existen herramientas de bajo costo, como son el Tiny SA y el Nano BNA, que democratizan el acceso a mediciones de RF. Sin embargo, siempre debemos ser conscientes de las limitaciones que presentan los distintos dispositivos, por lo que hace falta configurarlas de una manera correcta para obtener datos fiables. De esta manera, con equipos simples y más accesibles, podemos realizar mediciones que antes solo eran posibles en laboratorios con instrumentación muy costosa. Bueno, Hasta la próxima. y con esto finaliza el video. Pausalo. Corto, corto. No, 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 Ah, no, subilo hasta esto. este no. No, porque sale después de esto. Y Esperá, boludo, no lo frené. Ahí está.